El análisis está listo para usted. Muy buena noche, sea usted bienvenido. Es un gusto, como siempre, poderle informar y sobre todo acompañar en este espacio también a Julio Talamonti. ¿Estás listo, Julio? Buenas noches. Buenas noches, Andy. Completamente listo, completamente en vivo aquí en Lunes Santo, precisamente para hacer el análisis de estos tres temas. Y tal como lo habíamos previsto, ¿verdad? Parece ser que este fin de semana fue la prueba y debemos esperar lo peor con aquello de evitar las aglomeraciones para Semana Santa. Iniciamos entonces con este tema. No se puede evitar las aglomeraciones, repercusiones y qué se debe hacer. Aquí se lo presentamos. Tal y como se lo acabamos de plantear, va a ser imposible absolutamente para quien sea, para el gobierno central, para los gobiernos locales, Sandy, el tratar de evitar esas aglomeraciones, por ejemplo, en las playas, en los mares, en los ríos, en los lagos, te diría prácticamente en cualquier lugar. Supuestamente, 100 personas únicamente podrían utilizar estos espacios públicos, pero el fin de semana que recién acaba de terminar nos demostró que esto va a ser una utopía. Y ahora pregunto, miércoles, jueves, viernes, sábado de esta Semana Santa, ¿cómo van a estar? Complicada la situación, Julio, porque recordemos que la Municipalidad del Puerto de San José impuso nuevas restricciones muy locales, ¿no? Teóricas, en cuanto, sí. Exactamente, en cuanto, por ejemplo, el Ejecutivo dejó como última hora para poder realizar algún tipo de venta de comida, de las actividades hasta las 9 de la noche. Sí. La municipalidad dejó hasta las 6 de la tarde, incluso el expendio de bebidas alcohólicas y bueno, marcando así sus propias restricciones, pero vimos que las playas públicas es una situación complicada de poder controlar, Julio. Yo creo que hasta las fuerzas de seguridad la tendrían difícil. No sé cómo lo ves tú. Totalmente, Sandy, totalmente colapsado, el control me refiero, ¿verdad? Normal es que para estas épocas se saturen las playas, eso es normal. Ahora, lo que tenemos que ver como algo anormal, llamémosle así, es que en plena tercera ola, teniendo muchos días atrás, por no decir semanas, que se está avisando de la forma en que el COVID-19 está incrementándose en el mundo y está incrementándose aquí en Guatemala, pues la gente parece definitivamente el guatemalteco haberle perdido el temor a esto y parece haberle perdido evidentemente el respeto a cualquier restricción que pueda haber, ya sea, bueno, no sé si llamarle restricción, porque en el tema de las autoridades del Ministerio de Salud fueron recomendaciones, casi que de orden de pedir favor y de orden moral. Y en el tema de las restricciones, llamémosle así, a nivel municipal, está bien, ¿no? Se emiten en acuerdos municipales. Número uno, ¿quién los conoce? Porque casi todos vienen de otros departamentos, de otras ciudades y de otros sitios. Y aunque los conozcan, realmente, ¿quién los respeta? Y peor aún, ¿quién los hace respetar? Julio, parece que solo el llamado a la conciencia no es suficiente para poder evitar las aglomeraciones, porque hemos visto cuántas veces no se han realizado las recomendaciones, el llamado a la población para que utilice bien la mascarilla, para que la use, para que te mantenga el distanciamiento social, para que constantemente se lave las manos. Así es. Y vemos que al final como que, bueno, entra por aquí y sale por allá, ¿no? Entonces, dejar solamente como un llamado a la conciencia y, bueno, tener ese voto de confianza, creo que ya no es suficiente. Pregunta entonces, y pregunta bien difícil, hasta para caer mal en algunos sectores, si tú crees, pero es una disyuntiva de la realidad nacional, es decir, seguimos así y a ver qué pasa después de 2 semanas transcurrida la Semana Santa y a ver cómo nos va en cuanto al número de infectados y de muertes probables por el COVID-19, hubiese sido mejor, al menos en algunos días, por ejemplo, por decirte, San jueves, viernes y sábado, los días más saturados, venir y cerrar parcialmente o venir y tomar el control de otra manera más drástica, más fuerte, más coercitiva. Yo creo que sí era oportuno volver a ciertas restricciones, Julio, porque ya se nos quedó incluso claro en las semanas previas que no se puede, que las aglomeraciones ya se están registrando desde hace pues un par de fines de semana. Este fin de semana, pues bueno, veíamos esas imágenes que usted logra ver. Bueno, es la realidad, no es que se está pintando un panorama que no existe, es lo que se está registrando en las playas públicas. Imagínense, eso es previo. No me quiero imaginar ya que todos estén de descanso y que todos quieran pues distraerse, disfrutar de la playa y dejar por un lado entonces las medidas de prevención. Sin ser adivino, sin ser profeta ni nada que se le parezca. Vas a ver el próximo lunes cuando seguramente analicemos este tema
cómo vamos a ver desaturadas las playas y todos lugares. Vamos con datos. Adelante. Por favor, pongamos ahí en pantalla los datos para nuestros televidentes, gracias a nuestra producción. Y tal como lo analizamos la semana pasada, Sandy, es muy difícil, por no decir es absolutamente imposible, evitar las aglomeraciones en lugares públicos como playas durante la Semana Santa. Si en las últimas semanas, incluso meses, los guatemaltecos han relajado cada vez más las medidas de prevención, se puede esperar, Sandy, que durante estas fechas todo siga igual y hasta peor. Ha quedado claro que las autoridades locales no tienen la suficiente capacidad para evitar este tipo, Sandy, de aglomeraciones, como las vistas el fin de semana, previo a lo que se verá en los próximos días. El dejar a criterio y la discrecionalidad del guatemalteco, el tomar las medidas de prevención mínimas, es abrir una puerta grande para que la prevención pase a segundo, a tercero o cuarto plano, es decir, simple y sencillamente para que no exista, para que haya unos días de solaz, de esparcimiento, de alegría, de risas, de compartir, pero después las consecuencias veremos cuáles son, ¿no? Yo creo que las consecuencias ya se van a empezar a observar. Los casos, recordemos, siguen en aumento. El nivel de ocupación de las camas, especialmente en el intensivo también, porque imagínate, y lo hemos visto, como ya el Ministerio de Salud ha indicado que hay muchos pacientes que están llegando cuando se encuentran en condiciones complicadas. Críticas. Y antes, recordemos que, bueno, llegaban con los primeros síntomas, podría tratarse, pero cuando ya llegan en un nivel complicado, pues se hace muy difícil también poderlos tratar y se pone en riesgo su salud. Entonces, parece que el tema de la salud pues ya se está dejando en un segundo plano, ¿no? Y creo que Sandy, estamos fallando en ese punto. Totalmente, solo recordemos lo que está pasando en el mundo. Los países de las potencias europeas han cerrado prácticamente ahorita para Semana Santa. Está pasando en Inglaterra, bueno, el Reino Unido, está pasando en Italia, está pasando en España, está pasando en Francia, está pasando en estas naciones. Y aquí, Latinoamérica, recordemos algo, fue uno de los continentes realmente con más personas infectadas de COVID-19. Y aquí, en Guatemala, recordemos otro dato, es decir, Japón, 120 millones de personas, Guatemala, 18 millones de personas. Guatemala con 18 millones de personas, más de 6,000 personas fallecieron o han fallecido hasta el momento, porque pues esto puede seguir creciendo. Japón con 120 millones de personas, 8,000 personas fallecieron. Entonces ves ahí la disparidad en cuanto a la capacidad que tenemos de prevenir, de ser responsables y de todo. Dentro de poco vamos a tener más muertes por COVID-19 que el propio Japón y ellos tienen 5 veces más la población nuestra. Vemos entonces que realmente por ciertas prácticas también hemos ido teniendo este tipo de resultados, Julio. Se ha ido relajando las medidas, ya nos hemos confiado. Totalmente. A lo mejor, bueno, incluso no sé cómo viste, pero cuando empezó el tema de la vacuna que iba a venir y todo, pareciera que muchos, bueno, ya vino la vacuna, ya nos la... No pasa nada. Exactamente. Empezaron a disminuir más las medidas. De hecho, veías en varios lugares que ya no utilizan las mascarillas. Incluso me llamaba la atención los reportes que realizaban nuestros compañeros periodísticas desde el puerto de San José, por ejemplo, donde las personas no cargaban mascarilla. Ya no. ¿Y cuál era el argumento? Ay, es que hay mucho calor. Obviamente dentro de la playa no se puede utilizar porque es la mojas y demás. Debes de guardar el distanciamiento solo con tu núcleo, pero fuera la deberías de utilizar. Y la excusa es que hay mucho calor, entonces, ¿qué? Que porque hay calor no se van a contagiar, realmente el riesgo es grande, Julio. Escuintla y sus distintos municipios es uno de los departamentos que te he comentado ya en varias ocasiones y a ustedes televidentes también he visitado más en las últimas semanas, pero es uno de los departamentos donde, así debo decirlo, he visto menos últimamente el uso de la mascarilla. Hasta los niños andan ya sin esa protección, ojo con eso. Vamos a ver entonces ahora cuáles son las restricciones que están vigentes, también para que usted lo tome en cuenta si tiene planes de desplazarse a algún punto. Creo que eso es muy bueno, Sandy. Primero hay que limitar a no más de 100 personas el acceso a las playas, a los lagos, a los ríos, a los centros turísticos y a parques acuáticos a nivel nacional. Luego, asegurar el cumplimiento del aforo en los mercados municipales, cantonales y satelitales, garantizando el uso universal de la mascarilla en visitantes y comerciantes y el distanciamiento social en el horario que está comprendido para estos mercados de 6 de la mañana a 19 horas. También, Sandy, se permiten las ferias comunales, de barrio, municipales y cualquier otra de similar naturaleza,
pero no pueden hacerse fiestas, conciertos, selección de reinas o cualquier actividad que genera aglomeración de personas. Los restaurantes, los bares, los centros comerciales y templos pueden estar abiertos hasta las 21 horas. Con esto que sí se permiten las ferias comunales, las ferias de barrio y todo ello, pues también empiezo a ver el problema, porque va a ser inevitable que en ese tipo de celebraciones, porque se convierten en eso, en un jolgorio popular, pues vaya a haber obviamente una aglomeración de personas. Cuéntale los bares, todos los lugares de diversión, discotecas y todo esto, y cuenta en estos supermercados y mercados donde también, si somos honestos, no sé si realmente se está cumpliendo o no con el tema del aforo. Yo particularmente veo que va mucha gente, mucha gente. En los mercados especialmente es cuando también se tiene complicado, Julio, ¿verdad? poder tener, bueno, un aforo permitido. Se descontrola la situación. Y otra cuestión es, ¿se va a lograr? No se ha visto en los días anteriores, incluso el fin de semana, tener 100 personas en una playa pública. No, no. El otro día, fíjate, veía en un supermercado X y decía un cartel, aforo máximo permitido, 1000 personas. Hombre, pero para el tamaño que tenía esa tienda, ese supermercado, llamémoslo así, 1000 personas me parecía muchísimo realmente. Entonces, creo que ahí estamos jugando con la salud, estamos jugando a no cumplir con las medidas, estamos disque cumpliendo con eso, más no cumpliéndolo realmente. Y lo que espero, de verdad, no sé de qué manera, es que el COVID-19 de aquí a 10, 12, 15 días, pues no nos represente no solo más infectados, sino que más muertes. Esperemos que no, pero por el momento yo lo veo muy difícil de evitar, Sandy. Complicado, la verdad es un gran reto el que tienen las autoridades, tanto centrales como locales, de poder controlar y evitar así que se aumenten los casos en estos días, en este descanso prolongado por la Semana Mayor. Nosotros debemos hacer una pausa en este momento, pero regresando tenemos otro tema de análisis que también le va a interesar. Claro que sí, entonces por favor, usted no cambie, ya sabe que nosotros somos a la medida. Un grupo de manifestantes derribaron un árbol de gran tamaño en una carretera que comunica la frontera El Carmen en San Marcos, con el único fin de impedir el paso de vehículos como parte de una protesta. Según las denuncias, pobladores de 15 caseríos de Malacatán, San Marcos, bloquearon el paso hacia México. Los lugares en donde cerraron el paso son el caserío Orizaba, Aldea Las Brisas y Nuevo San Antonio. Rutas que comunican hacia la aldea El Carmen. Este video se ha vuelto viral en las redes sociales. Usuarios repudian el actuar contra la naturaleza, ya que destruyeron un árbol con varios años de vida, únicamente para bloquear un paso por algunas horas. Pero este árbol no fue el único que sufrió daños a lo largo de esta recta. Insistieron y destruyeron más. Al lugar llegaron los agentes de la Policía Nacional Civil para quitar los bloqueos y actuar en contra de aquellos que destruyeron las áreas verdes. No sé, yo creo que tal vez es empezar aplaudiendo por una oda a la estupidez, es que no sé cómo llamarle. Qué culpa, dígame usted, qué culpa tiene un árbol, varios árboles en este caso, para derribarlos, para dañarlos, a efecto de bloquear y hacer una protesta? Estamos viendo cómo es de vulnerable nuestro país al cambio climático y cómo realmente nuestro medio ambiente no lo cuidamos para que en una manifestación y protesta de lo que sea, en este caso sí en los temas de problemas eléctricos, se hagan, perdona Sandy, este tipo de tonterías, por llamarlo de una forma en que pueda decirlo acá en televisión. ¿Es justificable realizar este tipo de actos por llamar la atención para poder hacer una solicitud? Es que entre nosotros mismos nos estamos afectando, Julio. ¿Es lícito poderlo hacer o qué consecuencias pueden tener? Las consecuencias pueden llegar a ser hasta de orden penal. Recuerda que los juzgados penales también son de delitos contra el ambiente y este puede llegar inclusive a tipificarse como un delito contra el ambiente mismo. Entonces, ojo con esto. Pero aquí es donde nos damos cuenta de la fragilidad en sí del Estado guatemalteco para muchas cuestiones. Es decir,
Se bloquea la carretera a quien se le da la gana en cualquier momento, en cualquier punto, para hacer una protesta, y como que no está ese respeto por las leyes, por los procedimientos, y menos esa capacidad de respuesta pronta y efectiva. ¿Por qué? Porque también si se llega con la fuerza de seguridad a desbloquear así de primas a primeras, ya viene la Procuraduría de los Derechos Humanos y dice, ay, pobrecitos, no los esté tocando, pero no dice nada cuando se causa este daño a la naturaleza, que termina siendo un daño para todos los guatemaltecos al final de cuentas. Julio, ¿de oficio se puede accionar por este tipo de situaciones? Se puede hacer, Sandy, pero veo realmente muy complicado esta situación. ¿Y sabes por qué? Porque al final de cuentas, como este delito, ¿quién lo va a perseguir? Es decir, ¿quién va a plantear esta denuncia? Ahí está. Lo estamos viendo, evidentemente, el Ministerio Público, siendo un delito de acción pública, puede perseguirlo. Pero el problema es que estos lugares están... muchas veces la gente se deja manipular por estos, entre comillas, líderes de situaciones comunitarias y sociales que lo único que causan es daño. Ya el cerrar una carretera, un camino, un paso, que por cierto, entre otras cosas, es hasta fronterizo, ya nos causa daño en la economía, nos causa daño en la conmoción. Pero entonces uno dice, ¿por qué mejor no cortan un pedazo de su casa, alguna columna o algo, y si quieren lo ponen allí? Eso no lo hacen, porque no dañan su propiedad privada, pero sí van a dañar la de otros, porque eso a alguien le pertenece. Exacto. Van a dañar la naturaleza, porque eso al final de cuentas patrimonio de todos los guatemaltecos pudiera llegar a ser también. Efectivamente, Julio, la verdad es que da tristeza ver este tipo de acciones, porque lejos de tomarse, se ganan bueno, antipatía. Exactamente, de la población. ¿Por qué? Porque si lo que querían era el apoyo de decir, bueno, es que tienen que ser escuchados, lo hicieron de una forma civilizada, una forma pacífica, las autoridades no les ponen atención. Así es. Lo que lograron fue un efecto contrario, porque entonces causó mucha molestia este tipo de situaciones. Claro, y uno se pregunta, ¿y es eso lo que querían lograr? No, seguramente que no. Entonces, pero eso es lo que consiguieron. Y uno aquí también se pregunta, entonces si no hay una parte, digamos, privada que vaya a accionar, tiene que haber una parte institucional que sí pida algo ante el Ministerio Público, y ahí es donde esperamos, por ejemplo, la acción o el actuar pronto, rápido y efectivo del Ministerio de Ambiente. Es que ¿dónde están? Ya se pronunciaron, ya hicieron algo, ya interpusieron una denuncia, ya mandaron ahí a sus brigadas, ya fueron al Ministerio Público, ya hicieron algo. Bueno, si ya lo hicieron, qué bueno, ahí nos cuentan, porque dentro de la investigación no aparece absolutamente nada. Hoy, si permitimos esto, va a empezar a pasar en muchos lugares más, pero por sobre todo también se está vulnerando, porque supongamos que esto le pertenezca, y seguro que así es, esta finca y este árbol a alguna persona X, es propiedad privada. No podemos permitir tampoco eso, porque hoy es en este árbol y en esa finca, mañana puede ser en una propiedad que sea suya. Exactamente, Julio, y por eso es de que es importante que también se le dé seguimiento, porque, bueno, ya tocabas el punto, no puede ser de una propiedad privada, pero no minimizando esta situación, pero creando conciencia sobre el impacto que también va generando en el medio ambiente. Recordemos, un medio ambiente que tampoco es que lo hayamos tratado de lo mejor. No. Le debemos mucho y le seguimos afectando, después no nos quejemos entonces. Bravo. Y antes de ir con los datos, para que un árbol crezca en esas dimensiones, ¿cuántos años pasarán? ¿100, 150, 200? Bueno, gracias, ¿no? Les agradecemos mucho por ese daño. Vamos con los datos, porque esto es muy importante. Entonces, por favor, escuche usted lo siguiente. No se duda, ni tampoco es tema de discusión, Sandy, que el derecho de asociación y de manifestación es un derecho humano. Sin embargo, como ya se ha dicho en varias ocasiones aquí en La Medida, el ejercicio de un derecho humano no debe significar la violación de otro, el impedir el paso de las personas, la libre locomoción, ni mucho menos debe causar daños a terceros, que también es un derecho humano, como es la propiedad privada. Guatemala es un país que suele no cuidar, Sandy, de sus recursos naturales, y además estamos en un alto riesgo, en un alto peligro ante los efectos negativos del cambio climático, y la gente, los muchachitos, haciendo estas situaciones. Por ello, el hecho simple, aparentemente, de derribar un árbol de grandes dimensiones en una, entre comillas, protesta pacífica para la reactivación del servicio eléctrico, puede llegar a constituir un delito penal, y ojalá, de verdad, ojalá alguien actúe. Creo que en lo privado esto va a ser muy
muy difícil que alguien haga la denuncia, pero tenemos, ya lo dije ahí, a la institución que tiene su departamento jurídico, que tiene sus brigadas medioambientales para que accione, pues, porque ahí está, públicamente. Ahora falta para que el Ministerio Público actúe, que ustedes se apersonen, y me refiero otra vez al Ministerio de Ambiente. Julio, cuando creíamos que habíamos visto todo en las manifestaciones, bueno, una vez más nos sorprenden, ¿no? Claro. Con realizar este tipo de actos, ¿quién se iba a imaginar realmente? Y la forma en la que lo hacen, parece que les causa satisfacción. ¿Cómo es eso de la psicología de las masas, no? Mira que esta es una situación terrible y la manipulación que se llega a dar precisamente en la masa, que si tú te das cuenta muchas veces cuando hay aglomeraciones aquí en Guatemala, esto de la psicología de la masa es importante, porque si dices sí es todo sí, si dices no es no, y se le escucha siempre y no se le discute a la voz cantante. Pero lo peor de esto es que no se le discute aún cuando son tonterías como estas que acaban de hacer y que pueden rayar inclusive en hechos que son delictivos. Repito, todo juzgado de instancia penal también es de delitos contra el ambiente. Entonces, señoras y señores, es que esto no se vale. Es decir, para protestar, para poder reclamar un derecho, una reivindicación social o cualquier cuestión que pueda ser justa, porque también pueden ser justas, no hay que hacer cosas injustas y no hay que hacer cosas que dañen a los demás, no hay que hacer cosas que dañen al medio ambiente y no hay que hacer estas tonterías en general. Y bueno, pareciera también que bueno, estaban bastante pensantes porque vieron la forma de derribar este árbol, Julio. Sí. Exacto, y eso sorprende porque para cuestiones así se utiliza entonces esa inteligencia y no para cuestiones que puedan beneficiar a la población del país. Imagínate, cómo derribaron este árbol de grandes proporciones. Realmente sorprende esta situación, pero yo me pregunto, ¿lograron algo? Ahí está, bravo. Y entonces yo le pregunto a usted, sí, a usted que manifestó hoy, y seguramente no le va a gustar lo que está escuchando ni lo que está viendo en este momento, pero aquí se lo estoy diciendo de frente, lo que dice Sandy. ¿Logró algo con eso? ¿Mejoró en algo el tema de su protesta? ¿Logró la reivindicación que usted quería? ¿Le reactivaron el servicio de energía eléctrica? No, señor. Usted lo que causó o lo que causaron ustedes fue el repudio nacional, el daño y la destrucción y un muy mal ejemplo para todos los que vieron esta situación. Así que eso es lo que verdaderamente lograron. Y eso es lo que no se debe hacer, Julio. Ojalá que no se sigan replicando estas situaciones, porque imagínate, si cada grupo de manifestantes hace esto, Dios mío, ¿cómo vamos a dejar? Con las manifestaciones del año Dios nos quedamos sin árbol. ¿Por qué? Porque además no fue solo uno. Además arremetieron con otro como que, miren qué bonito, pues hagamos chinche de esto y vamos contra otro árbol. Mejor vamos a otros datos, ¿te parece? Claro. Es increíble realmente. Y vamos aquí con estos otros datos. Es importante, por favor, recordar que los problemas en esta región de San Marcos datan ya de varios meses atrás. A principios de este mes se había instaurado un estado de prevención, como todos recordaremos, en Malacatán tras una serie de acciones criminales, entre ellas el contrabando y el robo de fluidos, más concretamente de electricidad, sumando la destrucción parcial de una planta eléctrica del INDE. Imagínate, estás reclamando para que haya más electricidad y destruyes la planta que produce la energía, o sea, una antítesis total. Claramente el problema por la energía eléctrica en esa región no se ha solucionado, lo cual amenaza la estabilidad y la gobernanza de la razón. Y aquí es donde uno se pregunta si el Estado de Guatemala no tiene que ponerse un poquito más coercitivo, ponerse un poquito más los pantalones y venir y volver a instaurar un estado de sitio y a no permitir esta situación. La cosa es cómo controlar, ya no con estados de sitio, sino que de una manera permanente y evitar este tipo de situaciones. Difícil, Sandy, porque los problemas que ya hemos mencionado del tejido social guatemalteco están latentes en San Marcos, en Huehuetenango, en Quetzaltenango, en Guatemala, en Zacapa, en el Quiché, en Chiquimula, en el Petén y en todos lados. Totalmente. Entonces es difícil. Julio, este problema ya lleva varios meses, como bien lo recalcabas, sí. Y es importante que se le busque una solución. Correcto. Porque también recordemos, si los problemas no se van resolviendo, van incrementando, van complicándose un poco más, y si esta es una de las medidas que se tomaron y no se llega a ningún tipo de diálogo, de solución de la problemática que están enfrentando estos pobladores, yo no me quiero imaginar qué más podrían hacer. ¿Qué más podría pasar? Por eso aquí hay otras instituciones que tienen que entrar ya a mediar y a tomar parte de la solución. Obviamente, si es cuestión de energía eléctrica, bueno, está el INDE, los productores de energía eléctrica, el Ministerio de Energía y Minas también tendrá que tomar parte, la Comisión Presidencial de Diálogo tendrá que tomar parte, la tan ausente de Guatemala en estas cosas, PDH, tendrá algún día que presentarse ahí, dar la cara y hacer algo. Entonces, hay muchos actores y las autoridades locales
vez de estos municipios también tendrán que hacer algo, porque la problemática está ahí instaurada y está ahí instalada. Quiere decir, Sandy, que al final de cuentas volvemos a lo que tanto hemos analizado aquí en A la Medida. Los problemas sociales ahí están. La cosa es cuándo vamos a empezar a resolver uno a uno de ellos. ¿Cuándo resolveremos, por ejemplo, el tema de la violencia? ¿Cuándo resolveremos el tema de la delincuencia? El tema de la energía eléctrica, el tema de la falta de trabajo, de oportunidades, de salud, de todo eso. Es que no parece que estemos llegando a esas soluciones. Totalmente no. El diálogo es el que se debe ir priorizando también. Yo no sé si han establecido mesas de diálogo, buscar algún tipo de solución. Muy bueno, muy bueno. Tener ese acercamiento con los que están liderando ese movimiento para buscar la manera entonces de llegar a una resolución final. Porque cada vez la situación se va complicando. Muchísimo. Cuando se dio una manifestación también por este mismo problema, hace unas semanas la situación era diferente. Ahora ya le subieron de tono y bueno, por hacerse escuchar, yo no sé qué tanto van a hacer los pobladores, pero es necesario que también las autoridades le puedan dar seguimiento a este caso. Y las autoridades locales, no se diga, tienen una gran responsabilidad también. Así es, finalizamos este tema diciendo algo. Es evidente que en el departamento grande, enorme, 33 municipios de San Marcos, hay muchos problemas, hay que resolver. Entonces hay que ponerle ojo y una prioridad total a toda la presencia del Estado allí para resolver, para prevenir. ¿Te parece si vamos a la pausa? Así es, vamos a la pausa, pero regresando, hoy inicia un estado de prevención en varios departamentos. Ampliaremos esta información. Bueno, está bien, entonces por favor, vamos a la pausa como dijo Sandy y no cambie porque nosotros somos A la Medida. Las acciones del estado de prevención decretado por el Ejecutivo este lunes santo tendrán efecto en los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso y Petén. La medida se adoptó debido al riesgo que representa para la gobernabilidad y seguridad el flujo masivo de ciudadanos hondureños por el territorio nacional. Este día fue aprobado durante la reunión del Consejo de Ministros un estado de prevención que regirá a partir de hoy en los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso y Petén. Esta medida fue tomada debido a que puede verse afectada la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes por personas o grupos de personas que puedan poner en riesgo la vida de los pobladores, especialmente en el contexto de la pandemia. Ese estado de prevención, que como decía fue declarado este día en Consejo de Ministros, tiene vigencia inmediata y tendrá un plazo por 15 días a partir de hoy. Las medidas que contempla este decreto son limitar las celebraciones al aire libre, las manifestaciones públicas y cualquier tipo de espectáculos. También se tiene contemplado disolver por la fuerza todo tipo de reunión, grupo o manifestación pública que se llevara a cabo sin la debida autorización. También este estado de prevención permite limitar el derecho a la celebración de reuniones al aire libre o manifestaciones públicas que puedan afectar la libre locomoción de las personas o de los servidores públicos. Incluye también la disposición de disolverlas si fuera necesario. Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares y zonas y horas que puedan afectar o poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas, así como poner en riesgo el funcionamiento de los servicios públicos. Se puede exigir a quienes viajen en el territorio de la República de Guatemala la declaración y documentos que comprueben su itinerario a seguir. El decreto gubernativo 3/2021 establece implementar las medidas oportunas a efecto de garantizar la seguridad y la vida de los habitantes y autoridades de los departamentos referidos. En lo que va del año, es la segunda vez que se decreta estado de prevención por el tema de los migrantes hondureños. La primera vez fue el pasado 14 de enero. Bueno, a ver, partamos de varias bases, Sandy. Prevención, sí, definitivamente en materia de seguridad, y si estamos hablando de la seguridad pública y ciudadana de los guatemaltecos, la prevención es necesaria. Ahora, sí, vamos ya a la parte práctica, a lo pragmático, como se le dice. El estado de prevención, por mucho que esté en estos 5 departamentos que son parte del camino de las caravanas de migrantes, sí, de verdad hay una multitudinaria caravana de migrantes, no va a servir para detener la caravana como tal. Esto ya ha quedado demostrado, ya ha quedado evidenciado a lo largo de 2018, 19, 20, 21. Porque imagínate, pareciera lo de la caravana de migrantes algo nuevo, pero ya son 4 años.
4 años, Julio, Así donde es. se siguen dando movimientos tras movimientos y en grandes cantidades también de Correcto. personas que se van sumando. Inició en Honduras, después se fueron Bravo. sumando salvadoreños. Ahora en esta tiene una particularidad porque se indica que vienen incluso de otras nacionalidades. Multinacional, ¿verdad? Exactamente. Wow. Entonces, imagínate. Hablábamos en nuestro primer tema, evitar las aglomeraciones. ¿Cómo? Una caravana lo menos que hace es evitar esas O sea, mira, aquí en aglomeraciones. Guatemala está pasando absolutamente todo, perdón, y si de verdad viene esta caravana de migrantes, sea en Semana Santa o después de Semana Santa, todo para que las aglomeraciones en primera instancia, como tú dices, por cuestión de seguridad, en este caso primero de seguridad en cuanto a la sanidad, a la salud, no exista, ¿verdad? Aparte se pone en riesgo primero la vida de los integrantes de las caravanas, porque es que esto no es fácil, pero me llama a mí más la atención la cantidad de mujeres que siempre integran estas caravanas, la cantidad de personas de la tercera edad, la cantidad de niños. Y honestamente te decía ya, por lo que hemos visto en la experiencia de estos años, el Estado de Guatemala muy difícilmente realmente puede contener la caravana como tal. Puede empezar a hacer los primeros esfuerzos de disuasión y sí, también hemos visto en ocasiones anteriores que facilita el retorno de algunas personas cuando ya empiezan a ver lo duro y lo tupido que esto tiene. Pero realmente el muro está allá en la otra frontera, está en la frontera Guatemala-México y ahí es donde está Lo el complicado. grave problema. Totalmente, Julio. En otras ocasiones, recordemos que se ha logrado entonces evitar que se fortalezcan las caravanas. Eso sí. Y bueno, retornan a sus países porque ven lo complicado que está. Ahora la pregunta es, ¿en esta ocasión se va a lograr disolverlas o después mira. de varios intentos van a decir, no, esta sí es? Sandy, es que al final de cuentas vamos a tener que parar en esto, en que esta, la otra y la siguiente sí son. ¿Sabes por qué? Porque cada vez estas caravanas, lo habíamos dicho, ¿no? Cada vez empiezan a ser más frecuentes, cada vez empiezan a ser más multitudinarias. Y está bien, se puede convencer o tratar de detener a algunas personas, pero el grueso de la caravana va a pasar. Y aquí la situación es terrible, pues, porque primero, al final de cuentas, fuera del riesgo personal, hay otro tipo de riesgos. Estas caravanas maltratadas, de alguna manera, por la desesperación que ellos llevan, pueden convertirse en un peligro para la seguridad de los ciudadanos guatemaltecos en todo sentido. Y además pueden realmente despertar muchos brotes de violencia en enfrentamientos Así potenciales es. con fuerzas de seguridad. Totalmente. Vamos con unos datos, ¿te parece? Claro que sí, Sandy, con mucho gusto veámoslos. Ahí los tiene producción de A la Medida. Muchísimas gracias. Tal y como sucedió, Sandy, en ocasiones anteriores se volvió a imponer un estado de prevención a efecto de tratar de contener la caravana, entre comillas, vamos a llamar de migrantes hondureños, aunque tú ya lo dijiste con propiedad, es ahora de migrantes de todas partes, incluyendo guatemaltecos que se suman. El estado de prevención permite que las fuerzas de seguridad puedan disolver cualquier aglomeración o multitud de personas, al menos en la teoría. También se está en la capacidad de aprehender, es decir, de capturar a cualquiera sin la preexistencia de una orden de captura. Y también las personas no podrán portar ninguna clase de armas, así tengan la autorización de la tenencia y de la aportación de las mismas. Eso, en teoría al menos, Sandy, también permitirá a las fuerzas de seguridad del Estado el poder desplegarse hacia la frontera entre Guatemala y Honduras y El Salvador para tratar, de alguna forma, aunque sea pidiendo por favor de frenar a los migrantes. Y te digo esto tan calamitoso así de pidiendo por favor, porque es que tampoco podemos actuar de otra manera. Eso sí, hay que reconocerlo, el Estado de Guatemala no ha sido represivo en contra de los migrantes, caso contrario que ha pasado en la frontera con México y no digamos en Estados Unidos, donde todavía la separación propiamente dicha de las familias es una realidad. Pero vamos a la otra cara de la moneda, es casi prácticamente en las condiciones actuales latinoamericanas y sobre todo el Triángulo Norte centroamericano, impedir que se sigan formando estas caravanas, Sí. porque no hay oportunidad, porque hay desesperanza y tienes solo dos opciones, morir de hambre en tu país o delinquir o tratar de buscar ese sueño americano y la gente se va buscándolo. Exactamente. Julio, tú mencionabas 4 años desde que se empezaron Correcto, a dar Sandy. entonces las caravanas de migrantes. De esos 4 años para acá, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para que ya no se sigan registrando? Eso nos tenemos que preguntar también. Nada, en esencia en lo que es la mejora de los problemas sociales, Claro. en esencia en lo que es la mejora de tratar de sanar ese tejido Las social tan demandas fragmentado. sociales. Las demandas sociales. Mira, en cuanto al tema educativo, tú lo sabes, ¿no?
cada vez hay más deserción escolar por lo mismo, ¿no? Es que ¿cómo vas a mandar a estudiar a alguien si cuando la pobreza es tanta que la prioridad es tratar de comer? En cuanto al tema alimentario, la inseguridad alimentaria en Guatemala ya ha llegado a tales extremos. Y en Centroamérica, el norte no se queda atrás. Bravo, y en Centroamérica en general. En cuanto a seguridad, no podemos hablar de seguridad, podemos hablar de inseguridad con el prefijo in. Y entonces vemos que realmente la situación ha cambiado, pero ha cambiado para peor, ha cambiado para mal. Y por eso el incentivo perverso ahí sigue permaneciendo. Así es, por supuesto. Julio, este estado de prevención se establece en 5 departamentos del país, donde se tiene previsto que se dé el paso de la caravana de migrantes. Un estado de prevención que es parte de los estados de excepción establecidos en la Ley de Orden Público, que se aprobó en 1965. ¡Bravo! ¿Cuáles son estas restricciones que van a tener entonces estos 5 departamentos? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos, por favor, a ver esos datos y voy a explicar de una manera, si quieres, un poco más amplia estas restricciones. Entonces, producción nos va a poner ahí en pantalla, pero en primera instancia, una de las cuestiones que se restringe son las aglomeraciones, ¿verdad? Así Sandy, las fuerzas de seguridad podrán impedir la salida, inclusive de las poblaciones o en su caso someterlos al registro de que entren o no salgan de sus municipios. También van a tener la potestad de exigir a quienes viajen por el territorio nacional que les puedan dar el itinerario de viaje a seguir y si están en una condición de legalidad. Es decir, si por ejemplo los menores que van viajando entraron con pasaporte o no, y si eso no es así, los detienen y los regresan. Habrá que determinar si esta nueva caravana logra fortalecerse y logra pasar el territorio guatemalteco y llegar hasta México, o si por el contrario va a ser disuelta. Ya era previsible desde el año pasado y principios de que esta medida tendría que utilizarse en varias ocasiones ante la segura conformación de más caravanas de migrantes. Y respondiendo aún más a lo que es tu pregunta, también se limitan y se pueden poner ciertas restricciones para manifestaciones, para eventos, para cualquier tipo de aglomeración de personas. Puede además capturarse a una persona por el simple hecho de que se esté viendo que no se está comportando como debe ser. En flagrancia, tú lo has dicho, sin que exista una preexistencia de orden de aprehensión como tal. Por ejemplo, esos son los limitantes. Es muy importante poder aclarar estos puntos, especialmente para la población de estos 5 departamentos. Así es. Que van a estar entonces dentro de este estado de prevención por 15 días. Muy bien. Esta ha sido la medida entonces que ha establecido el Ejecutivo para poder controlar así, para mantener el orden público, según se da a conocer en la justificación también de este decreto. Y es importante que se tome en consideración los puntos que ya Julio Taramonti ha aclarado para evitar así algún tipo de consecuencias. Sabemos que las caravanas de migrantes carecen a veces de registro en muchas ocasiones. Así es. No se portan los documentos, mucho menos se va a aportar una prueba negativa de PCR como se está solicitando para el paso entonces en fronteras, y esto dificulta y marca también un riesgo, Julio. Marca un gran riesgo, así que señoras y señores, aquí estamos exponiendo lo que parece ser ya una realidad inminente, muy probablemente aprovechando estos asuetos oficiales de los días de Semana Santa. ¿Te parece si vamos a la pausa? Así es, regresamos enseguida, por favor, acompáñenos. Ya sabe usted, a esta hora en TN23, somos a la medida. Al final de la jornada de lunes, el dólar subió al tiempo que un indicador de la renta variable mundial logró detener una caída. Inversores descartaron algún impacto a largo plazo por el incumplimiento de un fondo de cobertura, noticia que sacudió a los bancos ante la advertencia de miles de millones de dólares en pérdidas. El temor por las posibles consecuencias del incumplimiento impulsó al dólar como posible refugio seguro. El índice del dólar, una medida del valor de la moneda frente a otras 6 monedas importantes, llegó a su nivel más fuerte desde noviembre. Los precios del crudo subieron poco después de un informe que aseguraba que Rusia respaldaría una producción estable de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados antes de una reunión con el grupo de productores que se tendrá a finales de esta semana. La recuperación también se vio impulsada después de que el buque portacontenedores Ever Given, que ha bloqueado el canal de Suez durante casi una semana, fuera reflotado y se reanudara el tráfico en la vía fluvial. Y ahora retornamos a la información nacional. ¿Sabe usted que este día se inició con la vacunación en contra del COVID-19, pero específicamente para médicos particulares? Véala, por favor.
Aproximadamente 1.800 médicos se inscribieron para ser vacunados durante el primer día en al menos 3 centros de la ciudad capital. Se trata de médicos particulares o quienes laboran en centros asistenciales privados. También recibieron su primera dosis profesionales de otras ramas de la medicina. Hay algunas personas afines a la medicina siempre, como son psicólogos, nutricionistas o fisioterapeutas que trabajan a nivel institucional, privado y que lograron inscribirse para este día y también lo estamos atendiendo, ¿verdad? Doctora, explíquenos un poquito del circuito para poder vacunarse. Pues mire, nosotros tenemos un orden. A cada persona que está ingresando le asignamos un número que va del 1 al 5. Entonces pasan primero a identificarse las 5 personas en bloque. Hay 5 personas atendiéndolas. Pasan a firmar el consentimiento informado también los mismos 5. Estos mismos 5 personas pasan a dar datos para hacer el registro, para entregarles el registro. Después pasan y simultáneamente se vacunan a las 5 personas porque tenemos 5 estaciones de vacunación. Se vacunan y los 5 pasan al área de observación. Con esperanza se sienten algunos de los médicos que recibieron la vacuna, pues el miedo a contagiarse está presente. Por supuesto que sí, máxime que nosotros vemos pacientes constantemente y afortunadamente en el trato de mis pacientes con COVID, que tuve el privilegio de atenderlos, todos salieron ya adecuadamente y eso quiere decir que a pesar de que era una enfermedad desconocida completamente, nos tuvimos que actualizar en el tiempo muy rápido y eso pues nos dio la oportunidad de dar el tratamiento correcto en el momento oportuno. Y por supuesto, es que nos sentimos más protegidos en estos momentos. Según datos del Ministerio de Salud, a la fecha 93.902 personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la noche. Que descanse. Así es, descanse y mañana martes santo. Aquí lo esperamos. Chao.